Historias de Jack. Empezamos. Todo lo que necesitas para borrar una aldea del mapa cabe en una caja de cartón que puedes pedir en la Deep Web por 1.400 euros. Así empezaba el manual. Directo, sin adornos, sin advertencias. Ni una marca, ni una firma. Solo esa frase impresa en papel barato, con tinta que olía a humedad y metal. Me llamo Jack. No es mi nombre real, pero así me conocen en el canal de operaciones. Tengo 23 años y hace apenas 6 meses trabajaba en un taller de reparaciones de móviles, sobreviviendo con lo justo, hundido en deudas y con una madre enferma a la que no podía pagarle ni un antibiótico. Una noche, en un foro oculto al que entré buscando maneras de ganar dinero rápido, muy rápido, encontré un anuncio que no parecía una broma, aunque ojalá lo hubiera sido. ¿Tienes manos firmes y cero empatía? Gana entre 4.000 y 6.000 al mes desde casa. Control remoto, equipo incluido, sin preguntas. Al principio pensé que sería tráfico de datos o apuestas ilegales, pero me atrapó algo en el lenguaje, esa frialdad brutal. Respondí al mensaje y me llegó un enlace cifrado. Nada de correos, nada de contratos. Solo una pantalla negra que decía, dirección de envío confirmada, prepárate. Una semana después, una furgoneta sin matrícula dejó una caja frente a mi puerta. Era más pequeña de lo que imaginaba, marrón, sellada con cinta negra. Dentro, todo estaba perfectamente acomodado en espuma. Un dron compacto color negro mate, sin marcas de fábrica, con un panel táctil en la parte superior, un chip de red y un sobre de papel reciclado con la palabra Instrucciones escrita en tinta roja. No había firma, ni remitente, ni advertencia. Solo eso. Seguí los pasos al pie de la letra. Inserté el chip en el lateral del dron, conecté el puerto de red al viejo portátil que aún usaba para jugar y encendí el dispositivo. Emitió un pitido suave, bajo, casi como un suspiro. En la pantalla apareció una línea. Objetivo cargado, no preguntar, no comentar, solo volar. Y debajo una cuenta atrás, 001200. Durante esos 12 minutos, la interfaz me mostró un mapa genérico, controles básicos y una cámara frontal conectada al dron. Empecé a volar sin saber a dónde iba, guiado únicamente por un marcador rojo. Lo llevé sobre lo que parecía un pueblo en ruinas. Casas de barro, polvo, niños corriendo, mujeres lavando ropa junto a lo que quedaba de una fuente. No había enemigos, ni uniformes, ni armas. Pero cuando la cuenta llegó a 0, el dron descendió. Se detuvo a unos metros del suelo. Pitó. Una vez, luego otra, más aguda, y explotó. La imagen se fue en blanco. Después, solo humo. Volvió la pantalla, y con ella, el saldo. 1.250 euros. Criptomoneda en una cartera que ya habían creado por mí. No dormí esa noche, ni la siguiente. Una parte de mí quería devolverlo todo, bloquear esa dirección, fingir que nunca lo había hecho. Pero había una cifra clara en mi mente, 1.250 en una noche, y un buzón con facturas que llevaba meses sin abrir. Una semana más tarde, recibí otro paquete. Esta vez traía 2 drones. El diseño era diferente, más robustos, más rápidos. Pero el mensaje era el mismo. No preguntar, no comentar, solo volar. Al tercer vuelo ya no me temblaban las manos. Al cuarto empecé a guardar los vídeos. Quería entender, ver si había algún patrón, si los objetivos tenían sentido. Pero nada tenía sentido. En uno de los vídeos, el dron sobrevolaba una zona escolar. Al principio no lo noté, pero al revisar la grabación en cámara lenta, lo vi con claridad. Un niño, con una mochila amarilla, corriendo entre los escombros. Mira hacia arriba, directamente hacia el dron. 3 segundos después, desaparece con el resto del edificio. Yo no había dado la orden, solo seguía coordenadas. El sistema lo hacía todo. Yo era el intermediario. Eso fue lo que me repetí esa noche, mientras lloraba con la cabeza entre las manos y el estómago revuelto. Pero al día siguiente,
Encendí el portátil y volví a volar. A la tercera semana llegó algo distinto. Una caja más pequeña, negra. Dentro solo había un nuevo chip y una nota escrita a mano. Has sido ascendido. A partir de ahora, ejecución selectiva. Cuando conecté el chip, la interfaz cambió. Ahora no había coordenadas, solo un rostro, un nombre, un breve historial. Objetivo M. Arashid, coordinador de comunicaciones. Ubicación, en proceso de triangulación. Prioridad alta, confirmación visual requerida. El dron, más avanzado que los anteriores, voló a través de una ciudad de noche, en silencio. Las calles eran estrechas, las luces parpadeaban. El marcador se detuvo sobre un hombre solo en un callejón. No llevaba armas, ni uniforme. Solo hablaba por teléfono. Movía las manos al hablar, como si estuviera contando una historia. Una historia que no llegaría a terminar. El software me pidió confirmación visual. Comparé la cara con la imagen del archivo. Era él. Pulsé confirmar. El dron descendió. Un pitido. Silencio. Explosión. Puntuación de eficacia. 97%. Muy buen trabajo, Jack. Eso fue lo que apareció en pantalla. Y algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no era solo un trabajo. Era una rutina. Un castigo disfrazado de recompensa. Al día siguiente me encontré frente al espejo, preguntándome cuánto quedaba de mí. ¿Cuánto de Jack de verdad seguía vivo detrás de esa pantalla? Pensé en detenerme, en destruir el portátil, en desaparecer. Pero entonces ocurrió algo que nunca antes había pasado. La app se abrió sola. La cámara de mi portátil se encendió. Y una voz metálica, sin rostro, habló. Jack, estás progresando más rápido de lo esperado. Tenemos una misión especial para ti. No me dio opción a negarme. La luz verde de la cámara se encendió sola, y en pantalla apareció una figura borrosa, como si la imagen estuviera distorsionada a propósito. Voz grave, metálica, sin rastro de emoción. Jack. Sí, respondí, apenas susurrando. Has demostrado control, obediencia y eficiencia. Ahora pasas a categoría R. Recibirás el paquete hoy. Ábrelo en cuanto llegue. Ejecuta sin demora. No pregunté nada. ¿Qué iba a decir? Ellos sabían dónde vivía, sabían cuándo dormía. Habían activado mi cámara sin permiso. Ya no era parte de un trabajo. Estaba atrapado. Colgué sin despedirme. Menos de una hora después oí pasos frente a mi puerta. No timbraron. Solo dejaron una caja negra más larga que las anteriores. La recogí con manos temblorosas. En la parte superior, en lugar de una etiqueta o un logo, había una sola palabra escrita a mano con rotulador blanco. R741. Dentro había un nuevo tipo de dron. Más grande, más pesado, recubierto con una carcasa de polímero oscuro y una antena extensible. No parecía un dron comercial. Esto era un arma, militar y real. Junto al dron, una nota impresa. Este dispositivo no admite órdenes manuales. Guía remota vía inteligencia operacional autónoma. Confirmación ética desactivada. Y más abajo, modo de uso, conéctalo, mira, obedece. Sin opción de cancelación, sin opción de apagarlo. Solo encender y esperar. Al iniciar el sistema, apareció un mensaje. Instrucción especial. Atacar punto civil por patrón de disuasión. Justificación clasificada. Seguido de una imagen estática. Un edificio de 6 plantas, fachada clara, balcones con plantas, ropa tendida, bicicletas en la entrada. No había amenazas visibles. No había objetivos humanos señalados. Era literalmente una vivienda. Pensé que se trataba de un error. Busqué en el software alguna opción para pausar, para rechazar, nada. Entonces comenzó la cuenta atrás. 5 minutos. 5 malditos minutos para decidir si seguía siendo parte de esto o si iba a intentar rebelarme. Pero el dron no esperó. En cuanto se activó la cámara, el vuelo comenzó solo. Yo ya no tenía control. Solo podía mirar cómo sobrevolaba la ciudad, cómo se acercaba al edificio de la imagen. En el tercer piso, una mujer regaba sus plantas.
En la azotea, un niño jugaba con un balón. En la entrada, un hombre encendía un cigarro. Y entonces el pitido. No lo pulsé. No confirmé nada. Solo lo vi suceder. El dron descendió en silencio. Impactó en la base del edificio. Una explosión limpia, precisa, quirúrgica. 6 pisos colapsaron en menos de 10 segundos. La imagen se perdió. Pantalla negra. No lloré, no grité. Solo me quedé allí, mirando la pantalla vacía, sintiendo un pitido grave y constante dentro de mi cabeza, como si el dron siguiera allí, como si algo se hubiera metido en mí. Pensé que habría consecuencias. Un castigo, una llamada, pero número. Al día siguiente, el sistema se apagó. Ninguna caja, ninguna nueva orden, solo silencio. Una semana entera sin señales. Y entonces me relajé. Me convencí de que quizá había sido despedido o descartado, que me habían dejado ir. Vendí el portátil, quemé todos los chips, desinstalé todo, cambié el router, me pasé a efectivo, desconectado del todo. Incluso volví a sentir algo parecido a tranquilidad. Por unos días, hasta que llegó el sobre, sin remitente, sin dirección, solo mi nombre escrito a mano, Jack, dentro una hoja con un mensaje impreso. ¿Creías que podía salir? Y una fotografía. Era yo, en mi habitación, de pie, de espaldas, mirando por la ventana. La foto había sido tomada desde fuera. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Me puse cinta en la webcam, bloqueé todas las puertas, apagué el teléfono. Pero eso ya no importaba. Ellos ya habían estado aquí. Los días siguientes no volvió a llegar ninguna caja, ningún dron, solo nuevas notas, sin patrón, sin aviso. Algunas eran simples. Recuerda lo que viste. No eres el piloto, eres el proyectil. Otras, más largas. Códigos, coordenadas, palabras en idiomas que no entendía. Y una que todavía me quita el aire cada vez que la recuerdo. Si no haces nada, vuelves a ser objetivo. No eran amenazas vacías. Una noche, mientras cruzaba la calle para comprar tabaco, un coche negro sin luces pasó a unos metros. Ni frenó, solo siguió recto. Y en la esquina había un segundo sobre, pegado con cinta al semáforo. Estamos comprobando tu lealtad. Desde entonces no hay drones, no hay vuelos, solo vigilancia, silenciosa, constante, invisible. Y un ruido agudo que no sé si viene del exterior o si se quedó dentro de mí. Lo peor de todo no es lo que hice. Lo peor es que ya no estoy seguro de si fui yo. Durante semanas me repetí que solo era un operador, una herramienta más. Pero ahora sé la verdad. Fui el ensayo, un recluta de entrenamiento para un sistema autónomo de destrucción. No necesitaban pilotos, solo necesitaban obedientes. Ahora soy parte de algo más grande. Una red que no se puede rastrear, que opera fuera de cualquier jurisdicción, sin bandera, sin país, una guerra fantasma, y nosotros somos los fantasmas. Quizá haya cientos como yo, quizá miles, encerrados en habitaciones oscuras, esperando órdenes, o ya sin órdenes, sin control. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da? Que a veces por la noche, cuando todo está en silencio, cierro los ojos y escucho el pitido. Ese mismo sonido que otros escucharon justo antes de desaparecer. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de esta red invisible. Dale like si quieres seguir recibiendo transmisiones. Suscríbete antes de que apaguen la señal y cuéntame en los comentarios. ¿Serías capaz de obedecer sin preguntar? Nunca imaginé que una simple curiosidad nocturna podría acabar con la seguridad de mi mente. Hasta que la Deep Web me mostró que en el mundo invisible, los países no solo luchan con armas, sino con virus, mentiras y secretos que no deberían existir. Trabajo como analista de ciberseguridad en Washington, D.C. No soy un hacker ni un genio, solo alguien que ha dedicado años a entender cómo proteger sistemas de intrusiones comunes. Pero una noche, después de un día pesado en la oficina, me vi navegando en la Deep Web,
buscando algo distinto a los informes técnicos y alertas que reviso a diario. Buscaba la verdad oculta detrás de las cortinas digitales que nadie se atreve a levantar. Fue en uno de esos rincones oscuros donde recibí un mensaje que cambiaría todo. Un enlace cifrado, sin remitente ni contexto, con un texto simple pero perturbador. Si quieres conocer la guerra real entre países, sigue este enlace. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero el clic me llevó a descargar un archivo protegido por varias capas de encriptación. Pasé horas descifrando aquel paquete de datos, sintiendo cómo cada código que rompía me acercaba a una verdad cada vez más inquietante. Al abrir finalmente el contenido, me encontré con una especie de diario digital. No era cualquier filtración, sino un registro casi clandestino de operaciones cibernéticas entre potencias mundiales. Documentos internos, correos interceptados, archivos de audio y video, todo mezclado con códigos y protocolos que jamás imaginé existirían. Había informes de virus informáticos diseñados para sabotear infraestructuras críticas, desde redes eléctricas hasta sistemas de suministro de agua y hospitales. Uno de esos virus llevaba el nombre de Phantom. Según los documentos, Phantom no solo se infiltraba en sistemas, sino que se activaba de manera programada para causar apagones masivos en ciudades enteras. La consecuencia directa: caos sin explicación oficial, caos sin que nadie supiera que era producto de un ataque digital. Mientras leía, sentí que me sumergía en un mundo donde la realidad se desdibujaba. Una grabación de audio llamó especialmente mi atención. La voz era masculina, distorsionada, casi como si el hablante temiera ser identificado. Decía, con tono seco y sin emociones, que los ataques habían causado apagones en ciudades estadounidenses enteras sin que los ciudadanos tuvieran idea de la verdadera causa. Las luces se apagan, pero nadie debe saber por qué. Esa es la guerra moderna, decía la voz. Y yo, sentado solo frente a la pantalla, sentí que esa frase me envolvía como una sentencia. Quise ir más allá. Usando fragmentos de código y pistas ocultas en esos documentos, accedí a foros secretos dentro de la Deep Web, donde supuestamente operaban hackers vinculados a agencias gubernamentales. Eran foros sin ley, donde las conversaciones se movían entre jerga técnica y nombres en clave. Red Phantom, Ghost Protocol, Operación Eclipse. Eran leyendas digitales, redes clandestinas entrenadas para desaparecer después de cada misión. Intenté comunicarme con alguno de ellos, usando mensajes cifrados y protocolos similares. La respuesta fue rápida y directa. Un mensaje anónimo que decía: «Deja de buscar o te perderás en la red para siempre». Pensé que era una amenaza vacía, un intento de asustarme para que abandonara la búsqueda. Pero a partir de ese momento, comenzaron a suceder cosas extrañas. Mi ordenador, que hasta entonces había funcionado sin problemas, comenzó a fallar. Archivos que guardaba se corrompían solos. Aparecían líneas de código incomprensibles en la pantalla. Y mi conexión a Internet se cortaba de forma intermitente, justo cuando intentaba abrir ciertos documentos relacionados con lo que había descubierto. Una noche, al encender el equipo, apareció una ventana emergente con un mensaje aterrador. «Estás demasiado cerca». No podía saber si era un virus, un hacker jugando conmigo o algo peor. Sentí un frío recorrer mi cuerpo y apagué todo inmediatamente. Pero el miedo no se fue. La sensación de que alguien o algo me vigilaba en la red se volvió constante, casi palpable. Decidí que debía desconectarme. Incluso cambié de computadora, de red y de ubicación física. Pero el rastro persistía como si estuviera marcado. Recuerdo otra vez que, mientras repasaba los documentos, encontré una mención a un ataque próximo, una operación llamada Eclipse. Según los archivos, estaba planeado para desestabilizar la red eléctrica de una gran ciudad americana en menos de 48 horas, causando caos y miedo sin que el público conociera la verdad. Quise alertar a mis superiores, pero algo me detuvo. Sabía que si aquello era cierto, no solo pondría en peligro mi trabajo, sino mi vida. Además, ¿a quién podía confiarle esta información? ¿A una institución que seguramente estaba involucrada en la misma red de mentiras?
Cuando decidí guardar una copia segura para compartir con alguien fuera de la red, justo en ese momento, mi pantalla se volvió negra y el ordenador se reinició solo. Al volver a encenderlo, muchos de los archivos habían desaparecido sin explicación. Fue entonces cuando comprendí la magnitud del juego en el que me había metido. No era solo un curioso navegando en la Deep Web. Era un intruso en una guerra digital silenciosa. Una guerra donde las armas son códigos y las víctimas no saben que están siendo atacadas. Desde entonces, vivo con la certeza de que hay fuerzas invisibles que controlan la red. Fuerzas que no solo quieren esconder sus secretos, sino asegurarse de que nadie pueda contarlos. Y yo, sin quererlo, había abierto la puerta a algo oscuro, peligroso y real. Pensé que todo era paranoia hasta que la amenaza se hizo real. Después de que mi ordenador se reiniciara y desaparecieran los archivos, intenté reconstruir lo perdido. Usé copias de seguridad, claves secundarias, cualquier método técnico para recuperar la información. Pero era inútil, como si alguien hubiese borrado no solo mis archivos, sino también cualquier rastro digital de que hubieran existido. Fue entonces cuando llegaron los primeros avisos fuera de la red. Un día, al volver a casa, encontré una nota pegada en la puerta de mi apartamento. No había remitente ni firma, solo un mensaje corto y frío. Deja de buscar la verdad o perderás mucho más que archivos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era una broma, ni una amenaza vacía. Sabía que alguien me estaba observando y que tenía acceso a mi entorno, no solo a mi ordenador. Intenté moverme, cambiar de apartamento, desconectar mis dispositivos, usar conexiones anónimas, pero nada sirvió. La sensación de estar vigilado crecía cada día. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un zumbido extraño afuera, y al asomarme vi un dron pequeño, con luces rojas, que desapareció entre las sombras. En mi trabajo, me di cuenta de que mis accesos empezaban a ser restringidos, sin razón aparente. Algunas bases de datos a las que tenía derecho dejaron de estar disponibles. Sospeché que alguien dentro del sistema estaba limpiando mis rastros, o peor, cortándome el paso. Pero lo peor fue cuando comencé a recibir correos electrónicos anónimos. Sin asunto, sin remitente visible, solo con archivos adjuntos. Uno contenía una foto tomada desde un ángulo elevado. Parecía un dron o una cámara oculta, mostrando la calle frente a mi casa. En la imagen apenas visible, se distinguía una figura borrosa, que parecía observar desde la sombra. Cada vez que intentaba alertar a alguien o contar lo que me pasaba, el sistema me bloqueaba. Mis cuentas se congelaban, mis mensajes eran censurados, y mi teléfono sufría interferencias constantes. Un día, decidí arriesgarme y enviar un informe detallado a un contacto confiable fuera del país, alguien que pudiera hacer algo con la información. Pero justo en el momento de pulsar enviar, la conexión a internet se cortó por completo. Horas después, al restablecerla, descubrí que mi contacto había desaparecido de la red, como si nunca hubiera existido. La guerra digital que había descubierto no solo atacaba sistemas, atacaba personas, eliminaba pruebas, borraba identidades. Empecé a vivir aislado, desconfiando de todo y todos. Mis noches eran largas, llenas de paranoia. Cada sonido, cada luz fuera de lugar, me parecía una señal de que me seguían. Un día encontré otro archivo oculto dentro de uno de los documentos iniciales. Un calendario con fechas señaladas. Una de esas fechas estaba marcada con el nombre Operación Eclipse, la misma que había leído antes. Según el calendario, ese ataque iba a ocurrir en apenas días. Decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se preparaba un ataque que podría paralizar a millones. Pero justo cuando intentaba contactar con medios o instituciones de confianza, mi teléfono explotó. No físicamente, pero dejó de funcionar para siempre. Sin llamadas, sin mensajes, sin conexión. Me di cuenta entonces de que la red que había descubierto no solo controlaba datos, sino también la realidad que me rodeaba. Vivía atrapado en un juego donde cada movimiento era observado y cada palabra podía ser silenciada. Ahora, aquí estoy,
escribiendo esto con las pocas fuerzas que me quedan, sabiendo que la oscuridad digital no solo ha invadido mi vida, sino que es un campo de batalla donde nadie está seguro. Si alguna vez te sientes tentado a buscar la verdad en la Deep Web, recuerda que algunas puertas están cerradas por una razón y que a veces lo que descubres puede seguirte más allá de la pantalla, hasta el límite mismo de tu realidad. No soy de los que se asustan con facilidad. Desde que era un adolescente, la ciberseguridad fue mi mundo. Líneas de código, redes invisibles, sistemas que la mayoría ni siquiera sabe que existen. He visto virus, ataques dirigidos, infiltraciones complejas, pero nada me preparó para lo que encontré aquella noche. Era un enero gélido en París. La ciudad, que habitualmente rebosa vida y luz, estaba envuelta en una niebla tan espesa que parecía tragarse todo a su paso. Desde mi apartamento en Montmartre, las luces de la Torre Eiffel parpadeaban débilmente, como un faro ahogado en la penumbra. Esa atmósfera era perfecta para perderse en la web profunda, para dejarse tentar por aquello que no debía ser visto. Durante años había trabajado en la parte más visible y legal del mundo digital, pero la rutina me había dejado insatisfecho. Había escuchado rumores, susurros escondidos en los recovecos más oscuros de foros clandestinos, menciones a un lugar llamado Nexus Void. Nadie hablaba de ello abiertamente, y cuando lo hacían, era con una mezcla de miedo y respeto casi reverencial. Un sitio al que solo unos pocos tenían acceso, un portal a una realidad donde los límites entre lo humano y lo monstruoso se desvanecían. La curiosidad, esa fuerza oscura y casi irresistible, comenzó a arañar en mi mente. ¿Qué era Nexus Void? ¿Qué secretos ocultaba? En mi experiencia, cualquier misterio sin resolver suele esconder algo que merece la pena descubrir, y yo estaba decidido a encontrarlo. Quizá era arrogancia, o tal vez un instinto fatal que me empujaba a desafiar lo prohibido. Empecé a seguir pistas dispersas, enlaces cifrados, cadenas de códigos, rumores fragmentados en chats oscuros. Fue como armar un rompecabezas cuya imagen final no quería ver. Finalmente, tras noches de búsqueda intensa y descifrando códigos, encontré el acceso. Una página con fondo negro y letras rojas que parecían sangrar en la pantalla. La interfaz era minimalista, casi infantil, pero emanaba una amenaza palpable. No había instrucciones, solo una invitación ominosa. Proyectos exclusivos. El sistema me pidió un código. Encontrarlo fue un juego de ingenio, un desafío que me mantuvo en vilo durante horas. Cuando finalmente introduje la clave correcta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si hubiera abierto una puerta a un mundo donde la luz no existía. Lo que apareció ante mis ojos no se parecía a nada que hubiera visto antes. Videos en directo mostraban escenas tan atroces que por un instante pensé que mi mente me jugaba una mala pasada. Personas sometidas a torturas indescriptibles, rostros llenos de desesperación y dolor, todo capturado con una crudeza que parecía diseñada para romper el alma. Las figuras que controlaban esas escenas eran encapuchadas, desprovistas de cualquier humanidad, y el público detrás de la pantalla las observaba con una mezcla de fascinación y frialdad, como si fuera un espectáculo macabro. Intenté apartar la mirada, cerrar la ventana, pero mi computadora comenzó a comportarse de manera extraña. Las aplicaciones se abrían y cerraban solas. La pantalla se llenaba de códigos incomprensibles, y un ruido blanco, como una estática digital, empezó a emerger de los altavoces. Fue entonces cuando comprendí que no era solo un sitio web, era un sistema vivo, consciente, que no quería dejarme ir. Un sudor frío me cubrió. Traté de apagar la computadora, desconecté el cable de red, pero la sensación de que algo había cruzado el límite digital para invadir mi realidad ya estaba allí. En ese instante, la niebla que cubría París no parecía natural, sino una extensión de esa oscuridad que me había atrapado. Las horas que siguieron fueron un tormento. Cada sonido en mi apartamento parecía un aviso, cada sombra una amenaza. Sentí que me observaban, no solo en la pantalla, sino desde los rincones más oscuros de mi vida cotidiana.
La paranoia se filtró en mis pensamientos y empezó a devorar la tranquilidad que me quedaba. Sabía que había cruzado una línea, una frontera invisible que separaba el mundo que conocía del abismo al que ahora pertenecía. Nexus Void no era un simple sitio, era una puerta hacia algo mucho más terrible. Y yo, sin darme cuenta, me había convertido en parte de esa pesadilla. Pensé que al apagar la computadora y desconectar la red, había escapado de esa pesadilla digital. Pero Nexus Void no era solo un sitio web, ni un mero fragmento oscuro de la Deep Web. Era un ente vivo, una fuerza que se había incrustado en mi realidad, una sombra que se extendía más allá del monitor y el teclado. La oscuridad me siguió a casa, al trabajo, hasta dentro de mi mente. Aquella primera noche tras la desconexión, sentí cómo el aire se espesaba. El silencio en mi apartamento era pesado, cargado de una tensión que se colaba hasta en mis pulmones. En más de una ocasión, creí escuchar pasos suaves en el pasillo o susurros lejanos que se desvanecían al intentar escuchar con atención. Miraba a mi alrededor, esperando ver algo, a alguien, pero nunca había nada. Sin embargo, la sensación de ser observado crecía con cada minuto. Pasaron los días, y la niebla que cubría París parecía haberse trasladado a mi vida. En la calle, cada rostro anónimo se convertía en un vigilante, cada reflejo en un posible acechante. Sentí que me seguían. En el metro, en cafés, incluso en la oficina, esa presencia invisible me acompañaba. La paranoia comenzó a arraigarse, pero no era solo producto de mi mente. Algo o alguien estaba realmente ahí. Mi teléfono comenzó a comportarse de forma extraña. Mensajes encriptados aparecían en aplicaciones que nunca había instalado. Notificaciones que desaparecían antes de que pudiera leerlas. Llamadas sin respuesta que al colgar mostraban un breve ruido estático, casi como un código Morse. En una ocasión, recibí un video. Era un clip corto grabado desde la cámara de seguridad del portal de mi edificio. Yo entrando a casa y justo detrás, una figura encapuchada que no reconocí, que desapareció al parpadear. El miedo se volvió insoportable. Decidí hablar con alguien, pero ¿cómo explicar algo que ni yo mismo podía entender completamente? Contacté a un viejo amigo, experto en ciberseguridad, alguien acostumbrado a lidiar con redes criminales. Pero incluso para él, Nexus Void era un nombre que despertaba temor. Me dijo que la red que había descubierto no era solo una galería de horrores. Era una infraestructura criminal a nivel global, una hidra que se movía bajo múltiples capas de cifrado, con tentáculos en gobiernos, mercados ilegales y organizaciones clandestinas. Nos pusimos manos a la obra. Él analizó mi equipo, buscando rastros de espionaje o puertas traseras. Encontró programas que operaban en segundo plano, enviando información sin mi consentimiento. Encontró conexiones que apuntaban a servidores ocultos, probablemente parte de esa red oscura. Pero lo peor fue descubrir que, en algún momento, mi dispositivo había sido marcado como un objetivo. No solo yo había accedido a Nexus Void, ellos sabían que yo estaba allí y ahora me buscaban. El acoso digital se volvió un juego macabro. Emails con referencias a lo que había visto, mensajes en redes sociales que desaparecían cuando trataba de responder, amenazas veladas disfrazadas de bromas. Un día, al salir del trabajo, noté un coche que parecía seguirme por varias calles. Miré por el retrovisor, una figura oscura con capucha al volante. Cuando aceleré, el coche se detuvo. Desapareció en la noche, pero el mensaje era claro. No podía escapar. El miedo comenzó a consumir mi salud. Perdí peso, el insomnio me carcomía, y la línea entre lo real y lo imaginado se volvió borrosa. En mi apartamento, las luces parpadeaban sin motivo. El aire parecía cargar una electricidad invisible. Empecé a ver sombras moviéndose en las esquinas de mi visión, a escuchar susurros que me llamaban por mi nombre. Pesadillas recurrentes me atormentaban. Las mismas figuras encapuchadas que había visto en Nexus Void, ahora acechándome, tocando las paredes de mi mente. Despertaba sudando, con la sensación de que algo me estaba observando desde la oscuridad del cuarto. Busqué ayuda profesional.
un terapeuta especializado en estrés postraumático y trauma digital. Las sesiones fueron duras. Hablar de Nexus Void era como abrir una herida que nunca había cicatrizado. Pero poco a poco, la terapia me ayudó a entender que la mente puede convertirse en una prisión cuando se enfrenta a horrores que parecen no tener fin, que a veces crea sus propios monstruos para dar sentido al miedo. Mientras tanto, la persecución no cesaba. En una ocasión, al revisar mis correos, encontré un archivo adjunto sin remitente. Un video tomado desde dentro de mi apartamento. Se veía mi escritorio, la puerta, la ventana, y una sombra al fondo que no podía identificar con claridad, pero que sabía estaba ahí. Esa misma noche, alguien dejó un sobre deslizado bajo mi puerta. Dentro, una foto mía tomada desde lejos, en la calle, con una nota que decía: "No mires atrás". Supe entonces que Nexus Void no era solo un sitio o una red, era una entidad, un sistema con vida propia que había cruzado del mundo virtual al físico. No podía confiar en nadie, ni en la policía ni en mis amigos. Cada movimiento era observado, cada conversación potencialmente escuchada. Vivía en un constante estado de alerta. Finalmente, comprendí la terrible verdad. Algunos secretos no están destinados a ser descubiertos. La curiosidad me llevó a un abismo del que no podía escapar. Nexus Void había abierto una puerta que, una vez traspasada, no puede cerrarse. Y yo estaba atrapado del otro lado, viviendo una pesadilla que ni siquiera el sueño podía ofrecer como refugio. Lo que voy a contar no es un cuento ni un videojuego, es lo que nos pasó a nosotros. Y aún no sé si alguno salió realmente intacto. Desde siempre me han fascinado los videojuegos, pero sobre todo los de realidad virtual. No es solo jugar, es sentir que estás dentro de otro mundo, perdiendo la noción de dónde estás. Por eso, cuando mis amigos me hablaron de un juego que habían encontrado en la Deep Web, sentí una mezcla de emoción y algo parecido a miedo. Un juego sin nombre claro, sin información oficial, casi una leyenda digital. Lo llamaban Inmersión. Éramos 5, Marta, Luis, Elena, Carlos y yo. Nos conocimos en la universidad y además de estudiar, compartíamos esa obsesión por la tecnología, lo oculto y lo prohibido. La Deep Web era nuestro lugar favorito para buscar cosas que no encontrabas en Google. Un territorio sin reglas donde cualquier cosa podía aparecer. Luis fue quien encontró el hilo. En un foro cerrado, alguien dejaba pistas sobre un archivo escondido en varios nodos oscuros, sin servidor principal. Un archivo que no solo era un juego, sino algo más allá de la experiencia, decían. Descargamos el paquete tras seguir instrucciones complicadas. Cuando lo instalamos parecía un software normal, pero cuando entramos en el juego, todo cambió. Nos reunimos en casa de Carlos porque su equipo tenía la mejor potencia para RB. Nos pusimos las gafas y de repente nos vimos en un espacio oscuro, vacío, casi infinito. No había sonidos ni música, solo un silencio pesado que parecía hundirse en el pecho. El primer golpe fue la ausencia total de objetivos. Caminábamos sin rumbo, en un mundo sin vida, sin luz, donde todo parecía estar hecho para confundirnos. El suelo era áspero, frío, y el aire virtual parecía pesado, como si estuviéramos bajo el agua. Al principio pensamos que era un juego experimental, tal vez un rompecabezas sin instrucciones, pero poco a poco comenzaron a aparecer mensajes, textos escritos en paredes con letras temblorosas, casi como si alguien hubiera dejado marcas para que las encontráramos. Busca la puerta que no existe. Repetían las frases en diferentes lugares, como un eco que retumbaba en la mente. La sensación de estar observados creció. Aunque sabíamos que no había nadie más, sentíamos que el juego nos estudiaba, nos probaba. Marta empezó a quejarse de un peso opresivo en el pecho, un nudo que le dificultaba respirar. Elena escuchaba susurros que parecían surgir de los auriculares, voces lejanas que nadie más oía. Carlos empezó a perder la calma. Su cuerpo reaccionaba con nerviosismo, moviéndose sin razón, como si algo invisible le empujara. Cada intento de desconectar fallaba.
Cuando intentábamos quitar las gafas, el sistema se congelaba o la interfaz desaparecía. No había forma de salir y la realidad parecía alejarse. El mundo empezó a mutar. Las paredes cambiaban de forma, los caminos se repetían sin cesar, los pasillos se doblaban sobre sí mismos. Cada esquina parecía devolvernos al mismo lugar. Un día, mientras explorábamos, Elena encontró algo diferente. Una puerta invisible, un vacío negro en la pared que absorbía la luz y el sonido. No tenía marco ni manilla, solo un abismo oscuro. Decidimos cruzarla, con miedo y curiosidad a partes iguales. Al otro lado, nos encontramos en una ciudad vacía, sin ventanas ni puertas, sin señales de vida. Los edificios eran grises, torcidos, como si la propia ciudad estuviera enferma. El silencio era absoluto, roto solo por ecos lejanos que parecían murmullos. En ese lugar vimos signos de otros, marcas en el suelo, dibujos extraños, objetos que no entendíamos. La ciudad parecía un laberinto sin salida, y la desesperación empezó a calarnos. Buscamos la puerta para volver, pero no la encontrábamos. Y entonces, sin avisar, Elena desapareció. Estaba con nosotros y de repente se desvaneció. No gritó, no luchó, simplemente dejó de existir. El miedo se apoderó de nosotros. Nos dimos cuenta de que esto había dejado de ser un juego. Habíamos entrado en algo mucho más profundo, mucho más oscuro. Después de que Elena desapareciera sin dejar rastro, el mundo que conocíamos se resquebrajó en pedazos. No solo el juego nos había atrapado, sino que parecía haberse extendido a nuestra realidad, invadiendo cada pensamiento, cada espacio que creíamos seguro. Luis fue el primero en cambiar, y no de forma gradual. Fue como si algo se despertara en él, algo oscuro que nadie pudo comprender. Al principio solo estaba ausente, con la mirada perdida durante horas, sin responder a nuestras preguntas. Pero pronto comenzaron a suceder cosas que nos helaron la sangre. Una noche, Marta y yo fuimos a su casa para intentar hablar con él. La puerta estaba entreabierta, y dentro reinaba un silencio sepulcral. Encontramos a Luis sentado frente a la pantalla de su ordenador, con las gafas de realidad virtual puestas, aunque ya no estaba conectado a ningún juego visible. Su rostro estaba pálido, y de vez en cuando murmuraba palabras incomprensibles, frases que parecían sacadas del mismo Inmersión. Cuando intentamos tocarlo para que reaccionara, nos apartó con una fuerza que no parecía suya. Después de eso, empezó a escribir mensajes extraños en chats y foros oscuros, hablando de puertas invisibles, de laberintos sin salida y de un vacío que lo reclamaba. Nos mostró algunos textos que había guardado como si fueran fragmentos de algún tipo de ritual o conjuro. Palabras en idiomas antiguos mezcladas con códigos binarios y símbolos indescifrables. Carlos fue el siguiente en caer. Cada vez más errático, comenzó a aislarse. Su rostro se volvió gris, sus ojos vacíos y sus movimientos lentos, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Recibí un mensaje suyo con un vídeo inquietante. Estaba dentro del juego, o al menos en una grabación que simulaba esa realidad. La imagen era borrosa, pero sus ojos, completamente blancos, me taladraron el alma. En el vídeo, una puerta negra se abría lentamente, y Carlos parecía caminar hacia ella, sin poder detenerse. Marta y yo intentamos mantener la cordura, pero la línea entre lo real y lo virtual se difuminaba con cada día que pasaba. Decidimos borrar todo rastro de inmersión. Formateamos discos duros, eliminamos archivos, desinstalamos programas, pero el juego parecía haberse instalado en nosotros, como un virus intangible. Las noches se convirtieron en una tortura. Tanto Marta como yo sufríamos pesadillas recurrentes. Caminábamos por esa ciudad vacía, escuchando los ecos lejanos, sintiendo el peso del silencio absoluto. Marta soñaba con que la puerta negra se abría lentamente y la invitaba a entrar, mientras yo sentía que algo me seguía en la oscuridad, siempre un paso detrás. Intentamos buscar ayuda profesional, pero nadie nos creyó. ¿Cómo explicar que un juego de realidad virtual podía volverse una pesadilla tan real? Los médicos nos diagnosticaron estrés postraumático, ansiedad, pero nada de eso explicaba los mensajes, las desapariciones
o los cambios en Luis y Carlos. Una noche recibí un correo sin remitente. Contenía solo un enlace a un vídeo. Con el corazón en un puño lo abrí. Era la puerta negra. En su reflejo aparecían mis amigos, Luis, Carlos y Elena. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no fueran ellos mismos. La puerta se abrió lentamente, una invitación silenciosa. Desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, veía esa puerta, en los reflejos de ventanas, en el brillo de las pantallas, incluso en las sombras que proyectaban las farolas en la calle. Sentía un susurro casi imperceptible en el oído, como una voz que me llamaba, que me invitaba a cruzar. La realidad se volvió insegura. Sentí que me observaban, que algo esperaba detrás, oculto pero presente. Cada paso que daba estaba teñido de miedo, de una angustia que no se iba. Luis desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe dónde ni cómo. Carlos fue el siguiente. Su última señal fue un mensaje que decía: «La puerta me llama, no puedo luchar más». Quedamos Marta y yo, intentando sobrevivir a un juego que ya no era solo eso. Nos había cambiado para siempre. Había tocado algo profundo dentro de nosotros, algo invisible. La puerta negra no era solo una entrada a un mundo virtual. Era una trampa mental, un vacío que absorbía todo lo que éramos, dejando solo sombras. Nunca volví a ponerme unas gafas de realidad virtual. Y a veces, cuando el silencio es absoluto, siento esa puerta a mi espalda, esperando. Nunca pensé que una simple búsqueda médica en Internet acabaría con algo que me haría temblar de miedo. Sin fantasmas, sin persecuciones, solo la cruda verdad de la medicina en la Deep Web. Vivo en Suiza, un país que se presenta al mundo como sinónimo de orden, precisión y excelencia médica. Pero a veces, incluso en los lugares más pulcros, existen rincones oscuros que nadie quiere ver. Mi historia comienza por casualidad, como suele pasar con las cosas que luego te persiguen sin descanso. Todo empezó cuando una amiga, enfermera en un hospital de Zúrich, me mencionó de pasada una conversación inquietante. «Dicen que hay médicos que operan en la Deep Web», me dijo, con una mezcla de incredulidad y algo que parecía miedo. Me intrigó la idea. ¿Médicos en la Deep Web? ¿Tratamientos clandestinos? La medicina, que yo siempre había visto como un terreno sagrado, parecía esconder un submundo que nadie mostraba. Como periodista freelance, no podía dejarlo pasar. Empecé a buscar información, referencias, pistas. La primera dificultad fue entender cómo acceder a ese mundo secreto. La Deep Web no es Internet común. Se necesita un navegador especial, claves, referencias, paciencia para no caer en trampas o estafas. Tras varios intentos y leer miles de mensajes en foros oscuros, finalmente accedí a un portal donde se ofrecían consultas médicas. No era un foro al uso ni una simple página de mala reputación. Era un espacio frío, sin colores ni imágenes, solo texto y un chat. Parecía una consulta online normal, pero con un aire extraño, como si cada palabra tuviera un peso invisible. Para entrar, tuve que introducir una clave que conseguí gracias a un contacto anónimo que insistió en no revelar nada más. Al conectarme, me encontré con una interfaz minimalista. Nada de anuncios, nada de publicidad, solo un chat activo. Allí estaba el Dr. M, el nombre que usaban para el médico que atendía en ese espacio. No pidió nada al principio, ni documentos ni pagos. Solo quería saber para qué necesitaba ayuda. Creé un caso ficticio, pero plausible. Un paciente con una enfermedad neurodegenerativa rara, sin opciones en la medicina oficial, sin esperanza. La respuesta fue instantánea, fría y técnica. Me enviaron un protocolo de tratamiento que incluía fármacos prohibidos en Europa, terapias genéticas en fases experimentales y cirugías invasivas con técnicas que parecían sacadas de un laboratorio clandestino. Lo que más me impactó no fueron los tratamientos en sí, sino la manera en que el Dr. M describía todo. No había humanidad en sus palabras,
solo cálculos, probabilidades y riesgos. El paciente podía morir, quedar discapacitado o sufrir daños irreparables. No importaba. Lo único que parecía importar era el resultado final, la supervivencia a cualquier precio. Pregunté por las garantías, los controles, las condiciones legales. La respuesta fue escalofriante. Aquí no existen garantías ni leyes. La medicina es para quien puede pagarla, sin reglas ni burocracia. Si el sistema oficial no te ayuda, estás en manos de un trato justo, nada más. Entonces empecé a recibir invitaciones para visitar espacios aún más ocultos, donde se vendían órganos ilegales, se ofrecían trasplantes no autorizados y se prometían curas milagrosas. Me bombardeaban con testimonios de pacientes que habían pagado fortunas para acceder a estos servicios, muchos con resultados devastadores. Uno de esos mensajes me llevó a conocer a Mark. No estaba seguro de si era real, pero decidí hablar con él. Mark me contó cómo, tras perder la fe en la medicina convencional, acudió a esa consulta clandestina. Le ofrecieron un trasplante experimental realizado en un sótano, sin anestesia total, con equipos improvisados. Su relato era aterrador, lleno de dolor, miedo y esperanza truncada. El joven sobrevivió, sí, pero con secuelas que lo marcaron de por vida. Aún así, para él, esa era la única opción. Lo que me desconcertó fue la aceptación de ese riesgo, la forma en que parecía resignado a jugarse la vida en una apuesta desesperada. Durante días seguí escarbando, leyendo documentos filtrados, viendo fotos borrosas de quirófanos clandestinos, observando rostros marcados por el sufrimiento y la desesperación. Descubrí que no se trataba solo de médicos expulsados o locos idealistas. Algunos eran profesionales con conocimientos reales, con acceso a tecnología avanzada, pero sin escrúpulos. Me pregunté cómo podía coexistir algo así en un país donde la medicina es un derecho y una garantía. La respuesta es simple y aterradora. Hay grietas en todo sistema, y la desesperación humana las encuentra. Antes de cerrar aquella sesión en la Deep Web, algo me hizo detenerme. Una frase en el chat. No es solo salvar vidas, Jack. Es quien paga y quien decide. Aquí no hay lugar para la ética, solo para la verdad cruda. Aquella noche, mientras cerraba el ordenador, sentí que había cruzado una línea invisible. No sabía entonces lo profundo que era ese abismo, ni cómo me iba a afectar. Pero algo estaba claro. No iba a poder ignorarlo. Conseguí hablar con Mark gracias a un mensaje anónimo que recibí días después de mi primera incursión en aquella consulta clandestina. Su relato me dejó sin aliento. No era un paciente cualquiera, era alguien que había arriesgado todo, literalmente la vida, para escapar de un diagnóstico terminal que la medicina oficial había declarado irreversible. Mark me contó cómo todo había comenzado con una llamada anónima que le llegó a su móvil, una invitación a una consulta privada para evaluar una posible intervención experimental. La cita no era en un hospital ni clínica alguna, sino en un sótano ubicado en las afueras de Zúrich, en una zona industrial olvidada, un lugar que en apariencia no tenía nada que ver con la medicina. Cuando llegó, fue recibido por un grupo reducido de personas vestidas con batas, pero sin el protocolo habitual. No había registros, no había papeles, solo órdenes y silencio. La sala donde le operaron era un quirófano improvisado. Luces parpadeantes, máquinas adaptadas de otros usos y un frío que calaba hasta los huesos. La anestesia fue mínima para evitar riesgos mayores, lo que convirtió la operación en una tortura prolongada. Mark describía aquel dolor con una precisión inquietante, una mezcla de miedo, desesperación y resignación. Me contó que en ciertos momentos se preguntaba si sería capaz de salir vivo, pero que la alternativa era rendirse y aceptar la muerte. Después de la operación, no hubo una sala de recuperación, ni una enfermera pendiente. Solo un teléfono móvil para mantener el contacto con el Dr. M y un manual de cuidados caseros con instrucciones que parecían sacadas de un libro de medicina experimental. Lo que más me impresionó fue la indiferencia con la que describía las consecuencias. La parálisis parcial que sufrió, el daño cerebral leve pero irreversible, la dependencia para tareas básicas.
Sin embargo, para él, esa realidad era preferible a la certeza de la muerte. Con cada palabra, sentí cómo me adentraba más en un mundo donde la esperanza se mezcla con la crueldad de una práctica sin controles ni humanidad. Mark me dijo algo que aún resuena en mi mente. Aquí no hay segundas oportunidades. O sobrevives con lo que te queda, o desapareces en el olvido. No me limité a la historia de Mark. Siguieron llegando testimonios, documentos filtrados, fotografías borrosas de otros quirófanos clandestinos. Historias de familias que vendieron todo lo que tenían para pagar esos tratamientos. Médicos expulsados por mala praxis o ética cuestionable que ahora operaban en las sombras, sin ninguna regulación. Un dato escalofriante fue descubrir que no solo se trataba de tratamientos experimentales, sino de auténticas transacciones con órganos ilegales, tejidos cultivados sin control y fármacos fabricados en laboratorios sin licencia. Cada operación era un riesgo absoluto, un salto al vacío. Decidí ir al sótano que Mark me describió. No pude evitar sentir miedo al aproximarme a aquel lugar. El callejón estaba oscuro, sucio, casi abandonado. La puerta oxidada parecía cerrada, pero no tenía cerrojo. Bajé por las escaleras, cada paso resonando en el silencio absoluto. El olor a humedad y productos químicos baratos me golpeó de inmediato. El quirófano improvisado era aún más aterrador en persona. Cables tirados por el suelo, instrumental desordenado, una camilla desvencijada. No había nada que sugiriera un ambiente seguro o controlado. Solo el frío y la idea de que allí dentro se jugaba con vidas humanas como si fueran piezas desechables. Aquella noche, de regreso en mi apartamento, no conseguí dormir. La sensación de haber descubierto un secreto que no debía haber visto me consumía. Pensaba en esas personas desesperadas, dispuestas a arriesgarlo todo, y en los médicos sin escrúpulos que se aprovechaban de ello. No hubo fantasmas ni persecuciones. Solo la terrible realidad de un mundo donde la medicina puede ser una trampa mortal, un negocio oscuro que nadie quiere reconocer. Desde entonces, sigo recibiendo mensajes anónimos con más información, pero ahora sé que hay líneas que no debo cruzar, porque en ese mundo, la línea entre salvar una vida y destruirla es tan delgada que basta un paso en falso para caer en el abismo. Si alguna vez te sientes tentado a buscar ayuda en la Deep Web para una cuestión médica, te lo digo con sinceridad. Hay heridas que no se curan y preguntas que es mejor no hacer. La medicina clandestina no es un salvavidas. Es un juego peligroso donde la esperanza puede convertirse en la peor condena. Hay cosas en la Deep Web que nadie debería buscar. Y yo aprendí eso de la peor manera posible. Todo comenzó como una simple curiosidad entre amigos. Una de esas noches en las que la curiosidad puede volverse peligrosa sin que te des cuenta. Emre y yo siempre habíamos sido distintos. Él más impulsivo y valiente, yo más precavido, pero compartíamos algo que nos unía irremediablemente. La fascinación por lo oculto, por aquello que la mayoría prefiere no ver o entender. En Estambul, una ciudad vibrante y caótica que une dos continentes, la mezcla de tradición y modernidad crea un ambiente perfecto para secretos que no quieren ser descubiertos. Y esa noche, sentados en un café del barrio de Beyoğlu, mientras la lluvia fina golpeaba los cristales, Emre sacó su portátil con una sonrisa nerviosa y me habló de un rincón que había encontrado en la Deep Web, un lugar que prometía revelar monstruos reales, pero no los de leyendas o historias de terror comunes. No eran fantasmas ni criaturas sobrenaturales, eran personas, o más bien, lo que quedaba de ellas, invisibles para la sociedad, que habían desaparecido del mundo normal y se habían refugiado en la oscuridad digital para sobrevivir. Personas que manipulaban, chantajeaban, destruían vidas con solo pulsar teclas. Me explicó que esos monstruos usaban la Deep Web para esconderse, para cazar desde las sombras, sin necesidad de armas o persecuciones. Era un mundo donde el miedo y la desesperación se convertían en herramientas de poder. Al principio entramos con cautela. El foro que nos mostró Emre estaba lleno de relatos perturbadores, pero parecía un simple lugar para contar historias.
Historias sobre gente que desaparecía sin explicación, secretos robados, identidades borradas. Las narraciones estaban llenas de detalles que nos parecían extraños, casi reales. Más de una vez reconocimos lugares de Estambul mencionados en los textos. Calles oscuras, viejas casas, zonas industriales donde la policía rara vez se adentraba. Esto hizo que el miedo se mezclara con la fascinación. Emre y yo pasábamos horas leyendo, intentando entender las reglas no escritas de ese mundo oculto. Él fue mucho más allá que yo. Empezó a crear perfiles falsos, a participar en chats cerrados y a interactuar con otros usuarios, intentando descubrir quiénes estaban detrás de esas historias. Yo me quedaba observando, sintiendo una mezcla de impotencia y admiración, porque Emre parecía absorber ese mundo con una intensidad que asustaba. Una noche, mientras navegábamos, Emre encontró un hilo especialmente inquietante. Alguien hablaba de un servicio para hacer desaparecer personas, no con magia ni con armas, sino con la manipulación perfecta de la información y el miedo. Explicaban cómo podían hundir a alguien sin dejar pistas, cómo podían destruir reputaciones, vidas y hasta el futuro de una persona con solo pulsar enter en un teclado. Lo llamaban el arte de la desaparición. Emre estaba fascinado, pero también asustado. No es un juego, Jack. Estos tipos no son leyendas urbanas, son reales y están más cerca de lo que creemos. Pese a mis advertencias, seguimos profundizando. No podíamos parar. Cada mensaje nuevo nos absorbía más. A veces nos encontrábamos en cafés o en su piso de Kadıköy, repasando hilos y mensajes, intentando decodificar amenazas y pistas. Estambul, con sus callejones y mercados, parecía volverse un lugar diferente, como si la ciudad entera se tornara cómplice silenciosa de ese mundo invisible. Pero entonces, un día, Emre dejó de responder. Primero pensé que estaba ocupado o que era alguna broma, pero el silencio se prolongó. Sus llamadas no tenían respuesta. Sus redes sociales quedaron congeladas y sus amigos no sabían nada. Fui a su piso, pero no había señales de él. Nadie parecía haberlo visto en días. El miedo empezó a crecer. Una noche recibí un correo anónimo, sin remitente, que contenía una única frase en turco. «Has jugado con fuego, ahora paga». Mi corazón se paralizó. Supe que todo aquello que habíamos descubierto no era una simple leyenda ni un juego de internet. Habíamos cruzado una línea invisible y ahora estábamos pagando las consecuencias. Sentí que me observaban, que el mismo mundo oscuro en el que habíamos entrado me estaba envolviendo. Y lo peor, sabía que Emre no estaba perdido por casualidad. Él había querido ir más lejos, mirar demasiado profundo en el abismo, y el abismo había respondido. Después de recibir ese mensaje, supe que no podía quedarme quieto. La desaparición de Emre no era un simple misterio, era una advertencia. Comencé a investigar solo, a adentrarme en aquel mundo oscuro que él había explorado con tanta pasión y que ahora me devoraba a mí. Regresé a los foros donde habíamos estado, revisé hilos antiguos, mensajes cifrados y conversaciones eliminadas. Pero había un silencio inquietante, como si todo lo que mencionaba a Emre hubiera sido borrado con meticulosidad. Pregunté discretamente entre usuarios anónimos y seudónimos por él, pero nadie respondía. Era como si hubiera caído en un pozo sin fondo, un agujero negro digital que engullía todo rastro. Sentí la presión de estar vigilado, no por fantasmas ni fuerzas paranormales, sino por personas muy reales, con métodos que se apoyaban en la tecnología y el miedo para controlar a sus víctimas. Pasaron días sin noticias, hasta que una noche, en uno de los rincones más oscuros de la Deep Web, recibí un mensaje privado. Era breve, escrito con palabras precisas y frías. Si quieres saber dónde está Emre, ven a Umraniye, vieja fábrica, noche, solo tú. Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y esperanza me empujó a seguir la pista. Umraniye, una zona industrial en las afueras de Estambul, no era un lugar que visitar sin precaución. La fábrica abandonada que me indicaron estaba cubierta de grafitis y se erguía como un monstruo dormido con ventanas rotas y puertas de hierro oxidadas.
La noche era densa, el aire frío y pesado, y la niebla baja hacía que todo se volviera aún más inquietante. Entré con cuidado. Los ecos de mis pasos resonaban en el vasto espacio vacío. Allí, en medio de la oscuridad, una figura encapuchada me esperaba. No habló. Simplemente me entregó un USB y desapareció entre las sombras como un espectro. Me quedé solo, con el corazón golpeando en mis oídos, sosteniendo ese pequeño objeto que podía ser la única esperanza para encontrar a mi amigo. Al volver a casa, temblando, conecté el USB. Lo que vi me heló la sangre. Era un vídeo. Emre aparecía allí, en un sótano lúgubre, con paredes de cemento sucias y sin ventanas. Sus ojos reflejaban el terror más profundo. Sus palabras eran susurros cargados de desesperación. Si alguien encuentra esto, sepan que no es magia. Son ellos, los monstruos digitales. No confíen en nadie. A su alrededor, hombres encapuchados murmuraban palabras en turco, casi como un mantra. Silencio es supervivencia. El vídeo se cortó abruptamente, dejándome en un silencio que pesaba como una losa. Intenté denunciarlo, pero la realidad era cruel. La policía turca, aunque profesional, no tenía herramientas ni interés en investigar este tipo de casos relacionados con la Deep Web. Mi testimonio parecía sacado de una película de terror, y sin pruebas tangibles, nadie me creía. Comencé a sentir que me seguían, que había ojos invisibles en cada esquina, que mi vida estaba expuesta a esos monstruos digitales que jugaban con mis miedos. Poco a poco, pequeñas cosas empezaron a cambiar en mi rutina. Mensajes anónimos, fotos mías caminando por Estambul tomadas desde lejos, vídeos cortos con mi sombra proyectada en calles vacías. No había cámaras visibles, ni explicación lógica, solo la certeza terrible de que estaba siendo observado y manipulado. Las semanas pasaron, y con ellas, mi angustia crecía. Sabía que esos monstruos no solo desaparecían a sus víctimas, las convertían en fantasmas digitales, borrando toda posibilidad de ayuda o rescate. Emre era una víctima más, y yo estaba atrapado en esa red invisible, balanceándome entre la obsesión por encontrarlo y el terror de ser el siguiente. A veces, cuando la noche es demasiado silenciosa y la ciudad parece dormida, escucho en mi mente la voz de Emre, un susurro que me recuerda que el miedo puede ser un arma y que en la Deep Web la verdad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Sé que no puedo rendirme, pero también sé que cada paso que doy me acerca más a un final que quizás no pueda controlar. Porque en este juego, el monstruo no siempre está al otro lado de la pantalla. A veces está dentro de ti.